Buenas tardes. Iniciamos en unos minutos Buenas nada tardes, más profesor. de Sí, la está hora. bien. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es la 1 de la tarde. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes, que es 6 de octubre. Para iniciar esta clase, vamos a tomar como referencia lo que estuvimos realizando el pasado jueves. En sentido estricto, el ejercicio, el ejemplo del pasado jueves, que prácticamente nos llevó toda la clase, se refirió a cómo diseñar, cómo calcular el sistema de colada, considerando que el llenado es por gravedad, cómo determinar las dimensiones de la colada para una determinada pieza. En este caso, bueno, la redacción ya la habíamos revisado. Se trataba de una pieza que era guía de una máquina, esa pieza, o bancada de una máquina, esa pieza se fabricaba o se fabrica en hierro gris de 40 kilogramos por milímetro cuadrado de resistencia mínima, ¿sí? Quedamos que esta pieza más o menos se producía en una fundición gris con 3.4% de carbono, 3.4% de carbono, 1.6% de silicio, 0.08 de fósforo, más algunos otros saliantes. Lo primero que teníamos que hacer era considerar el carbono equivalente, que era el contenido de carbono, que es 3.4, más 0.25 por el contenido de silicio, más. Oiga, perdón, profe, no, ya vi que sí está grabando, gracias. Perdón, sí, qué bueno que me recuerda usted. Sí se está grabando, ¿qué es la duda? Bueno, primero, aquí yo no había iniciado la presentación. Entonces, sí se está grabando, ¿no? Pues sí está grabándose. Bueno,
Entonces, tenemos esto, ¿sí? Tenemos el material definido, tenemos la composición de nuestro material. Aquí está 3.4, 1.6 silicio, 0.08 de fósforo. Lo primero que teníamos que hacer con eso era calcular el carbono equivalente, que dijimos era el contenido de carbono 3.4 más 0.25 por el contenido de silicio, ¿sí? Más 0.5 por el contenido de fósforo. Eso nos lleva a un carbono equivalente de 3.84. Ese carbono equivalente, ¿para qué nos servía? Bueno, por aquí nos íbamos, no sé si lo tenemos, aquí está. Nos íbamos a este diagrama y entonces definíamos sobre las abscisas nuestra línea de carbono equivalente, 3.8 aproximadamente. Y luego teníamos que ver cuál iba a ser la temperatura a la cual vamos a colar. Entonces, del lado de las ordenadas tenemos la temperatura en grados Fahrenheit. Para definir la temperatura, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, irnos al diagrama hierro-carbono. Aquí está el diagrama hierro-carbono, ¿sí? Y entonces, en el diagrama hierro-carbono no nos interesaba el carbono equivalente, sino básicamente el contenido de carbono, que era 3.4. Y con eso llegábamos a que la temperatura de fin de fusión debía de ser de aprox, tendríamos que hacerlo con todo detalle. Esta línea de aquí de carbono equivalente está mal, quedamos que es 3.84, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a borrar, voy a salir, a ver si me deja salir de la presentación, porque ya quedamos que luego esto se pone muy necio y no quiere. A ver. Entonces, ahí está. Entonces salgo de la presentación, borro esta línea que está mal. En realidad el carbono equivalente, ¿cuánto era? Era 3.84. Lo reitero aquí, cierro y vuelvo a la presentación para no estarnos haciendo bolas. Muy bien. Entonces tenemos un carbono equivalente de 3.84. Pero para el diagrama hierro-carbono lo que nos interesa es cuánto carbono tenemos, que era 3.4, ¿sí? Más o menos alrededor de unos 1250 grados centígrados. Era lo que habíamos dicho. Y tenemos que hacer la conversión a grados Fahrenheit. 2462. Entonces ahora sí, con el 3.8 y con el 2462, ¿sí? Quedamos la ocasión anterior que aproximadamente el factor de fluidez o la fluidez, como le quieran llamar, dado en pulgadas, era más o menos de 26, ¿sí? Fue lo que quedamos la ocasión anterior. Entonces, tenemos otro dato. Ya tenemos 3 datos generados ahorita. Primero, el dato base fue, ¿cuál? Carbono equivalente. Segundo dato, con el contenido de carbono en el diagrama de equilibrio, obtuvimos la temperatura de fusión, 1250, y consideramos un sobrecalentamiento, 1350. Lo pasamos a grados Fahrenheit, fueron entre 2460 y 2500 grados Fahrenheit, y con eso nos fuimos al diagrama de fluidez y encontramos que la fluidez era 26 pulgadas. Todo eso ya lo hicimos, entonces nada más estoy revisando lo que teníamos. Teniendo la fluidez, generamos o determinamos el factor K. El factor K para las fundiciones es la fluidez entre 40. Entonces, la fluidez dada en pulgadas, entre 40. Muy bien, entonces aquí, ¿cuánto era la fluidez? Era, habíamos dicho, aquí no está, es 26, ¿no? Muy bien. Profesor. Entonces, regresamos, ella corregí eso, 26 entre 40.65. Muy bien, la pieza, pues necesitamos partir de su dibujo. Tendríamos que considerar, dijimos, la contracción y las tolerancias por maquinado. Para no hacer los bolas ya no consideré eso y tomé simplemente las dimensiones que me dan con respecto a la pieza.
y generé un isométrico más o menos que da la idea de cómo es la pieza. ¿Esto para qué? Para poder responder si necesitábamos de un corazón. La respuesta fue sí. Para hacer la cavidad aquí de la pieza necesitamos un corazón. Ese corazón lo podemos hacer, ¿por qué? Por un proceso de no-bake, lo podemos hacer por un proceso CO2 o con silicato de sodio, lo podemos hacer con un proceso de caja fría, ¿sí? Básicamente. Entonces, con un proceso que nos da mayor resistencia entre los granos de arena, hacemos el corazón. Pero con los datos de la pieza que hicimos, calculamos su volumen, que es 0.883 metros cúbicos, y con la densidad, que es 7,200 kilogramos por metro cúbico, calculamos su masa, 6,336 kilos o 13,956 libras. Todo eso ya lo hicimos, simplemente estamos recordando, repasando, para luego ver con calma todas las dudas. Entonces, el corazón, ¿sí? Pues, ¿cuál es su ancho? Vemos la pieza. El ancho es, en la parte más ancha, bueno, aquí en esta cavidad, la parte más ancha es 0.9 metros. Entonces, el corazón en realidad va a ser un poquito menor de 0.9 por efecto de las tolerancias por maquinado. Pero ahorita lo dejo de 0.9 para quitarme de, vamos, para no meterme en valores fraccionarios, etcétera. Muy bien. Entonces, tengo aquí 0.9. Y aquí, ¿cuánto voy a tener? 0.7. En la realidad, ¿cuánto va a ser? Un valor menor de 0.7, por ejemplo, 0.69, o sea, 69 centímetros. ¿Para qué? Para dejarle material para maquinar posteriormente, para poder limpiar y que las superficies nos queden perfectamente limpias y paralelas, ¿sí? Entonces, el corazón, ¿cuánto tiene? 0.9 de ancho, pero la longitud del corazón, el ancho es 0.9, ahí está. Pero la longitud tiene que ser mayor que la pieza. ¿Para qué? Para que tenga donde apoyarse en el molde. Muy bien, si la pieza mide 2 metros, voy a decir que el corazón apoya 10 centímetros a cada lado. O sea, tiene una plantilla de 10 centímetros a derecha, 10 centímetros a la izquierda. El corazón mide 2.2 metros, ¿sí? Entonces, tenemos la disposición de la plantilla, ¿sí? El apoyo del macho o corazón en el molde, ¿sí? Luego, ¿qué hicimos? ¿Cómo vamos a colocar la caja de moldeo? Pues la caja de moldeo tiene que ser mayor que el modelo. Si el modelo mide 2.20 de largo, la caja de moldeo debe de ser mayor. Por eso pusimos de 2.3 a 2.4 metros. Si la pieza mide 1 metro de ancho, la caja tiene que ser más de 1 metro de ancho, porque además necesitamos espacios para las coladas. Entonces dijimos, el ancho de la caja es de 1.25 a 1.3. Entonces dejamos espacio para colocar la colada. Tenemos aquí la disposición del modelo en la caja de moldeo. ¿Cómo vamos a hacer el molde? Por arena en verde, porque es lo más barato, lo más sencillo, lo más simple, y es lo que para esta pieza se aplica directamente. No tenemos que buscar un método que nos dé tolerancias muy cerradas, porque es una pieza muy grande en donde debemos de dejar tolerancias por contracción y tolerancias por maquinado. Muy bien. Hasta ahí esto, espero que fuéramos caminando bien. Así como vimos la caja de moldeo en plano, ¿sí? Vamos a ver la caja de moldeo en corte, ¿sí? Entonces, la pieza, ¿cuánto tiene de altura? La pieza tiene 60 centímetros de altura. Entonces, la caja de moldeo tiene que ser de mayor altura que la pieza. ¿Cómo vamos a distribuir la pieza? Para no tener ningún problema en la colocación del corazón, el plano de separación en el modelo, ¿sí? Lo vamos a dar a 0.4 metros, o sea, 40 centímetros del plano superior de la pieza. O sea, tenemos el plano superior de la pieza y vamos a alimentar 40 centímetros abajo de ese punto. Ahí vamos a dar el plano de partición que habíamos dicho es la línea en morado, vamos, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros tenemos de ahí hasta el plano superior de la pieza 40 centímetros y vamos a dejar otros 30 centímetros adicionales para
generar una carga positiva y que el metal llene la cavidad del molde. Entonces, la semicaja superior o el semimolde superior, quedamos que le íbamos a dar 30 centímetros más, o sea, 40 que tiene la pieza del punto de alimentación hacia arriba, más 30 adicionales, 70 centímetros. Luego, del punto de alimentación hacia abajo tiene 20 centímetros. Vamos a dejar otros 10 centímetros de cama o de soporte para la superficie inferior de la pieza. Entonces, el semimolde inferior mide 30 centímetros, el semimolde superior mide 70 centímetros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto, lo que tenemos es una pieza que el modelo con su plantilla nos queda así, se ve claramente la plantilla del corazón. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí íbamos ya en línea. Muy bien. Perfecto. ¿Qué nos quedaba? Calcular la colada. Nosotros tenemos que, para hierro colado, que es el que nosotros estamos manejando, hay dos expresiones. La pieza pesa 6 toneladas, por lo tanto es una pieza en donde vamos a usar la expresión recomendada para piezas mayores a 1000 libras de peso, o sea, 450 kilos. Tomamos la expresión que está en la parte inferior y sustituimos. ¿Cuánto era nuestro factor de fluidez? 0.65, ya lo corregí aquí. 0.95, que es esta constante. La pieza, ¿cuánto tiene de su espesor? Que aparece en mayor, vamos a decir, que es el más común. El espesor más común es el de la parte superior de la pieza. ¿Y cuánto mide esto? Mide exactamente 40 centímetros, quedamos. 40 centímetros, ¿cuánto representa? 16 pulgadas, aquí lo tenemos, ¿sí? ¿Cuál es la masa de la pieza? 13.956 libras. Entonces, raíz cúbica de la masa, 16 entre este factor 0.853 más 0.95 por 0.65. Nos dice que la pieza se debe de llenar en aproximadamente 5 minutos, que es bastante rápido. O sea, vaciar 6 toneladas en 5 minutos es muy, muy rápido, ¿sí? Y entonces, tomando ese dato, tomando esa referencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calculado el tiempo. Vamos a calcular el área del alimentador. El área del alimentador, ¿qué viene? Profe, Dígame usted. Dígame. tengo una pregunta. ¿Hay mucha diferencia entre el factor K, que sea de 0.65 a 0.75? Sí, porque acuérdense ustedes que yo había visto mal el diagrama. Cuando hago el diagrama, que yo lo había hecho el cálculo original, yo había dicho que era un factor de 30, ¿sí? Cuando ya revisamos aquí, ¿y por qué me dio un factor de 30? Porque según yo tenía una temperatura que era mayor de 2500, o sea, aquí donde están las marcas en rojo, ¿sí? Pero la realidad no era 2500, sino era 2462 grados Fahrenheit la temperatura de colada. Entonces ahí tuve que corregir y en lugar del 30 que yo había puesto originalmente, ustedes mismos me hicieron la corrección a 26 aproximadamente. Va a ser difícil tener un dato exacto porque tenemos que esto va brincando de cuanto en cuanto, de dos en dos, entonces un dato muy exacto no lo vamos a tener. Quizá lo que podríamos hacer es irnos al inmediato inferior y nos quitamos de problemas, ¿sí? Entonces, tenemos 3.8 de factor y una temperatura de 2462, más o menos por aquí, y más o menos por aquí me fui, y según yo, está entre 24 y 26. Tomé el de 26 porque era el que ya habíamos acordado la clase anterior. Entonces, sí hay diferencia al cambiar la fluidez. ¿Y la fluidez de qué depende? Va a depender de dos cosas. Contenido de carbono equivalente, una, y dos, temperatura. ¿Sí? Subimos la temperatura, sube la fluidez. Subimos el carbono equivalente, sube la fluidez. Si aumenta la fluidez, ¿qué va a pasar con los tiempos? Si aumenta la fluidez, ¿qué va a pasar con los tiempos? Directamente los tiempos de llenado van a ser mayores, o sea,
me permite llenar la pieza en mayor tiempo. Eso es lo que me está diciendo ahí. O sea, a mayor temperatura puedo tardarme más en llenar la pieza sin que solidifique el metal. Eso suena bastante lógico. No sé si quedamos de acuerdo. Ustedes me dicen. Sí, me queda un poco mejor, de acuerdo. A ver, La cuestión aquí es a nosotros qué nos conviene, ¿qué les que el conviene? metal fluya más o que fluya menos. A ver, muy sencillo. Si yo pongo o considero una fluidez más grande, ¿sí? Y me equivoco, lo que puedo dar como consecuencia es que la pieza no llene. Entonces prefiero equivocarme hacia arriba, o sea, con un factor de fluidez mayor del que es en realidad o menor del que es en realidad. Ustedes mismos díganme. Me equivoco, ¿qué me conviene? Si estoy pensando en que estoy aproximando, en que tengo error, en que me puedo equivocar, ¿qué me conviene? ¿Equivocarme hacia arriba o hacia abajo? Ahora ya entendí, hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo me va a dar aquí un factor de fluidez más pequeño. Hacia abajo es factor de fluidez más pequeño. Si me voy a la siguiente expresión, el factor de fluidez afecta directamente, es un factor de multiplicación con el tiempo. Y entonces aquí varios como que les va a brincar. A ver, baja el factor de fluidez, entonces el tiempo baja. Sí, el tiempo para obtener una pieza sana va a disminuir, o sea, el tiempo de vaciado del metal que me garantiza una pieza sana disminuye. Si el tiempo, ¿dónde está el tiempo en esta expresión para el área? Está en nuestro denominador. Si el denominador disminuye, ¿qué le pasa al área? Crece. Entonces, si yo tengo un factor de fluidez más bajo, o consideré o me equivoqué en el factor de fluidez, pero fue hacia abajo, la consecuencia es que este cálculo de tiempo me va a dar un valor menor y por lo tanto un área de colada mayor. Si tengo más área de colada, ¿qué estoy favoreciendo? Que el metal pueda entrar sin problema y llenar la pieza. No sé si está la idea de por qué es mejor, si me voy a equivocar, es mejor equivocarme hacia abajo que equivocarme hacia arriba. Es mejor considerar un factor de fluidez menor que un factor de fluidez mayor al real. ¿Sí? ¿Queda la idea? Sí, profesor, gracias. Sí, Órale, gracias. órale. ¿Podría repetir por qué son 4? ¿Por qué son 16? ¿Por qué los multiplicamos 40 centímetros? Bueno, sí. El espesor, ¿dónde afecta? Aquí nada más, ¿no? Entonces, mayor espesor, ¿qué les dice? La lógica. Si yo tengo un espesor muy delgado, ¿qué va a pasar? El espesor en donde está aquí es un numerador. Y entonces, si bien no directamente, pero sí influye en este tiempo. Si el espesor crece, aparentemente el tiempo va a crecer. ¿Sí? Si el espesor crece, aparentemente el tiempo va a crecer. Pero vean ustedes cómo está aquí. Entonces lo tenemos dividido en un factor, ¿sí? Entonces, aquí es un poco, esto sí choca un poco con la lógica, ya que me dice que a mayor espesor, mayor tiempo de colada. Esto, cuando las piezas son muy delgadas, ya no va a aplicar, porque piezas muy delgadas necesitan colarse muy rápido, porque si no, no van a llenar los espesores tan delgados que tiene esta pieza, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo consideré 16 pulgadas? Que puede ser la pregunta de su compañera. Pues yo digo aquí, ¿cuál es el espesor dominante? Este es un problema de definiciones. Yo aquí el espesor más grueso es este de aquí, y son 40 centímetros, ¿sí? 40 centímetros son 16 pulgadas. Y el más delgado, ¿qué sería? Sería este de aquí. Son 2 pulgadas. Muy bien. Si yo cambio de 16 a 2, ¿sí? O sea, si yo defino diferente mi espesor dominante, afecto este parámetro de aquí y voy a influir directamente sobre el tiempo. Entonces, se considera T, está aquí arriba, espesor dominante en pulgadas. El espesor
que es el más común, es el más usual, es el que más aparece en la pieza. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, por eso consideré las 16 pulgadas, porque el espesor de 40 centímetros es el que estábamos, el más usual en toda la pieza. Esa fue la razón por la cual lo utilicé. ¿Sí? ¿Está la respuesta o esa era la pregunta para empezar? Sí, sí. Muchísimas gracias, profesor. Entonces, por eso usé el 16, ¿sí? Muy bien. Con eso, ¿qué hago? Calculo el área, ¿sí? Muy bien. Pero debo de ver, antes de calcular el área, cómo está distribuida la pieza en el molde. Entonces, yo estoy alimentando por un plano medio, ¿sí? ¿A qué distancia está ese plano medio del plano superior? Lo defino con una H estrella y esa distancia es 40 centímetros. H estrella es 40. Es la diferencia de niveles entre el plano de colada al plano superior de la pieza. Luego quedamos H minúscula, es la diferencia de niveles del plano inferior al plano superior. ¿Y esto cuánto vale? H es 60 centímetros. ¿Por qué 60 centímetros? ¿Cuánto tiene del plano superior al plano inferior la pieza? 60 centímetros. Aquí está. ¿Sí? Muy bien. Y cuando dijimos que íbamos a hacer la colada, la entrada del metal a la pieza, la cavidad, ¿cuánto tiene? Una altura de 70, eso es al inicio, pero ya al final va a ir llenando la parte que corresponde al semimolde superior, entonces me voy hasta la figura donde estábamos. Entonces, yo estoy alimentando aquí vamos a ir, hay una diferencia de niveles, que es la H estrella, del plano de alimentación al plano superior que vale 40 centímetros, fue lo que dijimos. La altura de la colada, o sea, la altura total de la columna de metal que genera la presión que a su vez se transforma en energía cinética que provoca que el metal entre a la cavidad, ¿cuánto es esta H? Esta H, quedamos que era, perdón, para acá debe de estar, me voy, aquí está, 70 centímetros, ahí está. Espero que quede claro ahí. Y entonces, ahora sí, con estos elementos, calculo una altura eficaz. Entonces, es 2 veces la altura de la colada por la diferencia de niveles entre plano superior y plano inferior, menos la diferencia de niveles del plano de alimentación al plano superior de la pieza elevado al cuadrado entre 2 por la diferencia de niveles entre el plano inferior de la pieza y el plano superior de la pieza. Quedamos que si sustituimos en esta expresión o si hacemos esta operación, la altura eficaz es 56.7. O sea, al inicio y durante parte del llenado, la altura que provoca la entrada del metal al molde, ¿cuánto vale? 70 centímetros. Pero cuando empieza a llenar esta zona de aquí, la zona que está por arriba del plano de alimentación, el metal va entrando más lentamente. Y entonces sacamos un valor promedio de esa carga metalostática. Y entonces en lugar de 70 es 56.7. Con eso, ¿qué calculamos? Consideramos Torricelli, no hay pérdidas. Consideramos entonces que entra a 3.33. La realidad, ¿cuál va a ser? Con una colada de 70 centímetros, el metal entra a la cavidad de la pieza a 3.3 metros por segundo, no. Va a entrar a una velocidad menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pérdidas por fricción, ¿sí? Fricción del metal, ¿sí? Con respecto con la superficie de la arena del molde. Muy bien, no las estoy considerando ahorita. Entonces, a final de cuentas, me voy a la expresión que tenía anteriormente que me dice, el área es igual a la masa de la pieza entre la densidad, el tiempo y la velocidad. Tomo la masa de la pieza, 6.336 kilos, y le divido entre la densidad, 7.200, el tiempo de llenado, 308, y la velocidad, 3.3. Y eso me da 8.5 centímetros cuadrados. Como la colada es cilíndrica siempre, eso significa que más o menos la colada tiene un diámetro de aproximadamente 3.2
centímetros. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Teniendo yo el diámetro de la colada y teniendo el área de la colada, entonces digo ahora, voy a dejar, me regreso a una figura anterior, me parece que era esta. Tengo la colada, la pongo a la mitad de la pieza, ¿sí? Y entonces dejo 3 entradas del lado derecho y 3 entradas del lado izquierdo. Las áreas de estos que voy a llamar canales horizontales, la suma de estas dos áreas va a ser 4 veces el área de la colada, ¿sí? Muy bien. Entonces regreso a donde estaba. ¿El área cuánto me dio? 8.5. Entonces, me voy aquí. El área total del canal horizontal hacia izquierda y hacia derecha va a ser 4 veces el área de mi colada. Entonces, ¿cuánto era? 8.5 por 4, 34 centímetros cuadrados. Entonces, perdón, voy a dejar 17 centímetros cuadrados de una en las corredera horizontal o los canales horizontales a izquierda y 17 centímetros cuadrados en el canal horizontal, perdón, a izquierda y a derecha, ¿sí? Y entonces ahora, entonces tenemos para nuestro ejemplo, el área de los alimentadores horizontales es 4 veces el área de la colada. Como son 2 canales, uno a izquierda y otro a derecha, entonces cada canal tendrá 17 centímetros cuadrados. Estos canales normalmente son rectangulares y les decimos que tienen un ancho W y una altura D. Entonces yo, si son rectangulares, ahorita digo que W es 2 veces D y con eso despejo. O sea, el área, 17 centímetros cuadrados, es W por D. Pero digo que W es 2 veces D. Entonces, W es 2 veces D. Eso me queda que va a ser un canal de 5.8 centímetros de ancho por prácticamente 3 centímetros de altura. Esa es la colada, el canal horizontal a derecha y igualmente va a ser el canal horizontal a izquierda. Y voy a tener 3 entradas a derecha y 3 entradas a izquierda. La primera entrada es de 0.67 área. Entonces tenemos, el área es 8.5 centímetros cuadrados por 0.67. Esto me da que el área va a ser, este primer alimentador a la pieza va a tener un área de 5.7 centímetros cuadrados. El segundo, ¿cuánto es? Es 0.7, entonces digo 0.7 por 8.5 igual. Tenemos entonces que el segundo tiene prácticamente 6 centímetros cuadrados de área. Y el tercero dice que es de 0.74 por 8.5 igual. Esto nos da 6.3. 6.3, 6 y más o menos 5.7 son las áreas ya a través de los cuales entra el metal ya a la cavidad del molde. Ahí tenemos terminado ya nuestro sistema de colada, ¿sí? Ya está la colada, ya dijimos cuál es el diámetro del conducto vertical, ya dijimos cuál es la sección transversal de estos alimentadores horizontales y ya dijimos cuáles son las áreas de entrada aquí en el primer conducto, en el segundo y en el tercero. Más o menos 5.7 centímetros cuadrados, 6 centímetros cuadrados y 6.3 centímetros cuadrados. Ahí está. Ya con eso terminamos la colada. ¿Qué nos faltaría? Nos faltarían las mazarotas. Ahí fue donde nos quedamos exactamente. Una fundición gris, y esto lo vamos a ver más adelante, un montón de diapositivas adelante. Déjenme ver hasta dónde está. Es una tabla que tengo por aquí adelante de todos estos conceptos. A ver, permítanme tantito. Aquí está. Muy bien. Contracción volumétrica. Un acero al carbono tiene de 2.5 a 3. Un acero al 1% de carbono, 4.
Aluminio puro tiene muchísimo, es el de los que más da problemas por contracción. Cobre, casi 5. Y dijimos que la fundición gris puede tener contracción, pero hasta negativa puede ser esta, ¿sí? Entonces, la fundición gris no tiene grandes problemas en cuanto a las mazarotas, o sea, prácticamente no necesita mazarotas. Muy bien, pero ¿qué pasa si queremos hablar un poquito sobre las mazarotas, aunque no la necesita la pieza? Muy bien. Entonces, lo que vamos a considerar en este momento es que sí vamos a calcular la mazarota. Para nuestro problema con hierro gris no la calcularíamos. Lo que necesitamos es rebozaderos más que mazarotas, o sea, elementos que nos permitan que salgan los gases más que evitar que haya contracción en la superficie de la pieza. Muy bien. Profesor, Dígame una usted. pregunta. Dígame. ¿Cómo sabemos cuando hay que usar mazarotas en una función? Cuando la contracción, ustedes seguían, ahora tan fácil que es entrar a internet y revisan cuál es la contracción volumétrica que tiene el material. Si el material tiene una contracción volumétrica 0 o aún positiva, no necesitamos mazarotas. En realidad eso es el hierro gris y yo no me... El hierro gris y no veo otro material, no me acuerdo ahorita de otro material que tenga contracción 0 en la solidificación o que pudiera tener hasta contracción positiva. Entonces, en términos generales, la respuesta es todos los materiales. Y las mazarotas son más representativas o son más importantes cuando más gruesa es la pieza. Si la pieza es muy delgada, prácticamente no necesito mazarotas, ¿sí? Puedo necesitar conductos que me permitan que salga el gas, ¿sí? Los gases que se producen durante el llenado de la pieza, pero no necesito elementos que me lleven la solidificación o el fin de la solidificación fuera de la cavidad principal, o sea, fuera de la cavidad que corresponde a la pieza. Entonces, la respuesta es, la gran mayoría de los casos se necesita mazarota, ¿sí? No sé si ahí está. Muy bien, Diego. Gracias. Ándale. Entonces, lo que me dice, la forma más trivial, bueno, si tengo un programa a la mano, pues lo hago esto con la paquetería, pero pues no estoy ahorita usando paqueterías, estoy viendo qué podemos hacer cuando no contamos con esos elementos. Entonces, lo que está sugerido desde hace 80 años o 100 años es definir un factor Q, un factor de enfriamiento, que es el cociente del volumen al área de la pieza, ¿sí? Y nosotros decimos que el coeficiente de volumen a masa en la mazarota tiene que ser mayor que el volumen. Aquí déjenme salir de nuevo, aquí yo cometí un error aquí en este parámetro. Esta es, déjenme corregirle aquí porque si no, por eso generan los errores al ir revisando. Ahí está. Oh. Ahí está. Y esto sí tiene que ser, luego estos son problemas de la máquina que no quiere hacer las cosas. Ahí está, ahora sí ya quedó. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo aquí? El factor de volumen a superficie, transferencia de calor en la mazarota, tiene que ser un poco mayor que en la pieza, o sea, debe de tener más volumen con relación a su masa, o sea, debe de terminar de solidificar después que la pieza. Entonces, para nuestra pieza, ¿qué hacemos? ¿Por dónde transfiere calor? Lo que tenemos que hacer es verla cómo está en el molde. Entonces, si la vemos, ahí está la pieza con su corazón. Transmite calor. Muy bien. Déjenme ver en qué. Aquí está. Transmite calor por la superficie superior. Transmite calor por las superficies laterales. Transmite calor aquí por el frente y por la superficie de atrás de la pieza. O sea, transmite calor por esta superficie, por esta y por esta superficie. La superficie del frente y la superficie de la parte de atrás de la pieza, ¿cómo son? Iguales. La superficie del lado de un costado y del otro costado, ¿cómo son? Iguales. Y a eso le tendríamos que sumar que también transfiere calor aquí abajo, en la superficie de aquí de esta zona, en esta parte que está aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues lo que hacemos es sumar
Déjenme ver dónde está. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya me pasé donde estaba la mazarota. Esto, ahí está. Ahí está. Entonces, sumamos todas las áreas de transferencia de calor de la pieza. La superficie superior, 2 veces las superficies laterales, 2 veces las superficies frontales y 2 veces las superficies de esta patita. Y entonces lo que tenemos aquí, por ejemplo, esta superficie, ¿cuánto vale? 2 metros de largo por 1 metro de ancho, ahí está. 2 metros de largo por 1 metro de ancho, esa superficie. Luego las superficies laterales son 2. ¿Cuánto tienen? 0.6 metros por 2 metros de largo. Luego, esta superficie frontal y trasera. Bueno, ¿qué va a tener? Muy bien. ¿Cuánto tiene aquí? 0.4 es esto, ¿sí? ¿Por qué ancho? Por 1 metro, ¿sí? Ahí tengo, donde esté el 2, ahí tengo esa área. Luego me falta esta área de aquí, de este brazo y de este brazo. ¿Cuánto tienen de ancho estos brazos? Tienen 5 centímetros. Son 2, entonces es 0.5 por ¿cuánto? Por ¿cuánto tiene esto de altura? Tienen 10 centímetros. Entonces, 5 centímetros por 10 centímetros y tengo una en la izquierda y otra en la derecha, ¿sí? Y aparte, una adelante y otra atrás, por eso es este 2. Muy bien. Y luego tengo el área de acá abajo de la patita, esta. Entonces tengo 0.1 por 0.015. ¿Cuánto tiene de altura esto? 0.1. ¿Cuánto tiene de longitud? 15 centímetros. Aquí está. 0.1 por 0.15. ¿Sí? Perdón. ¿Cuánto tiene esto? 0.1 por, aquí está, 0.1 por 0.15. Más el área de la parte de abajo. ¿Cuánto tiene? Tiene 0.15 por una longitud de 2 metros. ¿Cuánto me da de área de transferencia de calor? 7 metros cuadrados. Q, ¿qué es? Es volumen en metros cúbicos, debemos de ser congruentes en las unidades, contra el área de transferencia de calor, 7 metros cuadrados. ¿Cuánto nos da? 0.125. ¿Cuánto debe de ser el Q, el factor Q de la mazarota? 1.1, este valor. Entonces, ¿eso cuánto es? Es 1.39 para motivos prácticos. Muy bien, entonces ahora pensamos en la mazarota. La mazarota, ¿cómo va a ser? Es un elemento cilíndrico. ¿Dónde lo voy a colocar? Sobre la pieza. ¿Cuál es el área de transferencia de calor? El área de la superficie del cilindro más el área de una de las tapas del cilindro, ¿sí? Entonces tenemos el área de la superficie del cilindro, ¿sí? ¿Sí? Más el área de la tapa del cilindro. Pi r cuadrada más 2 pi RH. Hacemos todo el desarrollo y llegamos a algo que parece una locura. El radio de la mazarota, para que compense la contracción, para que no haya contracción en la pieza, nos da prácticamente del ancho de la pieza. ¿Cuánto teníamos de ancho de la pieza? 1 metro. ¿Cuánto nos da el radio de la mazarota? 50 centímetros, ¿sí? Entonces, si me puedo ahorrar la mazarota, me la voy a ahorrar, ¿sí? En este caso es hierro gris, no la voy a poner. ¿Por qué? Porque una verdadera mazarota nos tendría este valor de 51 centímetros para poder compensar contracción. ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece un valor de locura, un valor extraordinariamente grande, pero ese fue el que dieron los números. ¿Qué se hace? Lo que se hace es, en un momento dado, en esta parte, en la parte superior de la mazarota, colocar un exotérmico. Permítanme ustedes un segundo nada más. Voy a hacer un pequeño, nada más déjenme ver que tenga aquí el control de micrófono. Muy bien, después de esta breve interrupción volvemos, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace en la práctica? En la práctica, para los ferrosos,
se coloca un material exotérmico en la parte superior. Y con esto, ¿qué se garantiza? Que en esta tapa no hay flujo de calor. Al revés, el flujo de calor va a ser negativo. En este caso, lo que tenemos, entonces hay calentamiento en la parte superior, ¿sí? Por consecuencia, en lugar de haber pérdida de calor, hay calor positivo al sistema. Y con eso, ¿qué pasa en la mazarota? Podemos reducir sensiblemente sus dimensiones, porque si no, nos queda una mazarota gigantesca totalmente impráctica. ¿Queda la idea? O sea, esto también me lleva a un dibujo que está por ahí al final de todo esto. Voy a irme hasta acá. Nada más déjenme que esto brinque. Aquí está todo lo del... No quiere brincar. Aquí está, este dibujo. Muy bien. ¿Cómo se ve la mazarota con respecto a la pieza? Pues se ve del ancho de la pieza, ¿no? Que es más o menos lo que nos sucedió ahorita. Mazarota es del mismo ancho de la pieza, ¿sí? Entonces, en lo posible, vamos a aislar la parte superior y vamos, en los ferrosos cuando menos, a colocar materiales exotérmicos. Un exotérmico, ¿qué va a ser? Normalmente es aluminio en polvo mezclado con óxido de hierro. Es lo que se coloca desde hace, no ahorita, desde hace 70 años se usa en los ferrosos para evitar o para eliminar o para reducir los efectos de rechupe. No sé si hasta ahí. Ese es el ejemplo que estuvimos haciendo el pasado jueves. No sé si con esto queda la idea. ¿Preguntas? ¿Podría repetir, por favor, cuál es el material que dijo que se pone arriba? A ver, es un polvo exotérmico normalmente producido por que es una mezcla de aluminio con, a ver, ahorita les pongo, voy a cambiar de pantalla, me voy a ir a la pizarra. Muy bien. Entonces, yo tengo, vamos a decir, la idea es esta. Yo voy a hacer una mezcla exotérmica que es aluminio. Ay, perdónenme que tengo aquí, me tiembla la mano. Es aluminio más óxido de hierro. Si nos podemos, híjole, qué feo, ahorita ando más tembloroso que de costumbre. ¿Sí? Entonces, aquí tengo óxido, espero que haya quedado la U mejor, óxido férrico. Esta es la mezcla, esa es la respuesta a la pregunta. Cuando se tienen estos dos y se calientan, se van a colocar sobre la colada, vamos a decir la mazarota, que en donde está el metal líquido todavía, o sea, está a alta temperatura. El oxígeno es más afín por el aluminio que por el hierro. Entonces, lo que vamos a tener es esto. Vamos a tener una reacción en donde liberamos hierro metálico y se intercambian los oxígenos, el hierro y el aluminio. Entonces, aquí nada más me faltaría 2 de aluminio y entonces me va a quedar AL2 O3. Entonces, esta reacción, muy bien, más hay un delta de calor, que se libera. No sé si con esto queda más o menos la idea. ¿Sí? ¿Está la respuesta? ¿Sí? Entonces, esto que he marcado ahí, esto que tengo aquí, esto es un polvo exotérmico. En la reacción se forma óxido de aluminio, no me importa, y se forma hierro. El hierro que se forma compensa parte de la contracción. Pero aparte, ¿qué tengo? Tengo calor. O sea, tengo
se libera calor. Entonces, eso me ayuda a mantener caliente la mazarota y entonces la puedo hacer mucho más pequeña. No sé si con eso tendríamos la idea de la pregunta que se tenía ahorita. O sea, ¿cómo funciona un material exotérmico? ¿Sí? Una duda, profesor. Dígame usted. Entonces, bueno, o sea, creo entender que si la mazarota es muy grande, este polvo exotérmico nos ayuda a que la mazarota sea más pequeña. Tal cual como usted lo dice, así es. Porque si Ah, no, ok. sobre todo en piezas tan grandes como la que tenemos ahorita, nos salen mazarotas, vamos, impensables, inviables prácticamente, ¿sí? Yo tengo una pieza que tiene, la pieza que nosotros estamos analizando, tiene un ancho, vamos a verlo así, tiene un ancho aquí, tiene un ancho de 1 metro, y la mazarota va a tener un diámetro de 1 metro, o sea, es una locura, ¿sí? Es una verdadera locura. Entonces, para evitar eso, se usan este tipo de materiales, ¿sí? Materiales exotérmicos. Esto funciona muy bien en los ferrosos. En los no ferrosos, ahí tenemos que buscarle cómo hacemos más eficiente la mazarota. Con eso no sé si está la respuesta. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Sí, profe. Muy bien, entonces en este punto dejo atrás, les voy a dejar un ejercicio de esto. Eso es lo que van a terminar de salir todas las dudas ahí. Seguramente el ejercicio lo voy a hacer con acero, alguna cosa así por el estilo, y vamos a ver qué sucede. La figura también que está aquí nos indica mucho la problemática de la mazarota. La problemática de la mazarota, vemos la pieza, que es la sección o lo que está aquí, si quieren bueno, ya me va a ser muy complicado ahorita rellenarlo, pero tenemos lo que es la pieza, que es del segmento A al segmento B, ¿sí? ¿Cómo se ven las mazarotas en el segmento A y en el segmento B? Más grandes que la propia pieza, que es precisamente lo que nos está dando ahorita nuestro resultado. Entonces, no está tan loco el concepto que los números que acabamos de sacar. Muy bien. Punto aparte, terminamos con esto todo lo que es moldeo en arena y empezamos a ver moldeo en matriz, molde permanente o matriz. Muy bien, piezas que hacemos en un molde permanente. Por ejemplo, los pistones de un automóvil. Todos los pistones, quitando quizá los pistones para los autos de Fórmula 1, que podrían ahí, podemos hacerlos forjados. Todos los pistones son fundidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una pieza en donde necesitamos, bueno, primero, que su masa sea pequeña. ¿Por qué? Porque si el pistón es muy pesado, las fuerzas inerciales que genera van a afectar el tamaño del cigüeñal. El tamaño del cigüeñal a su vez afecta el tamaño de la bancada del motor. Y el tamaño de la bancada, pues al aumentar, aumenta el peso del motor. Ustedes como ingenieros, ¿qué es lo que buscan? Que el peso del motor sea lo más pequeño posible. Entonces, ¿de qué hacemos los pistones que son masas móviles? Los hacemos de aluminio. ¿Por qué proceso lo hacemos? Por colada por gravedad en matriz metálica. ¿Por qué colada por gravedad y no inyectados? Porque los espesores de los pistones no justifican el que se hagan inyectados. En el lado de lo que va a ser ¿cómo pudiéramos decir? La pared móvil del cilindro, o sea, lo que va a ser la superficie del pistón, pues va a soportar toda la presión durante la detonación del combustible. Entonces, esa parte del pistón no puede ser muy delgada y entonces por esa razón no nos conviene hacer los pistones inyectados. Entonces, miren, desde que yo estudié, la primera visita que hice fue a una planta donde hacían pistones y se hacían colados en matriz. Si ahorita vamos a ver una planta donde se hacen pistones, se van a ir haciendo en matriz. La diferencia de cuando yo entré a la escuela y vi esa planta y la diferencia ahora es que quizás se automatice y tengan un robot para estar vaciando los pistones, una mesa giratoria para que se vayan los moldes poniéndose en posición para que se vacíen, etcétera. Se puede automatizar el proceso, pero sigue siendo colada por gravedad en matriz metálica. Muy bien. Ahí tenemos precisamente un colado de aluminio
en una matriz metálica. Entonces, una matriz metálica para colada por gravedad normalmente es bastante sencilla. Las matrices para los pistones son muy sencillas. Una matriz metálica para fundición a presión es una matriz que es vamos a decir, mucho más precisa. Es una matriz que lleva un maquinado con mejores acabados, con tolerancias más cerradas. ¿Por qué? Porque la pieza se va a dejar prácticamente a las dimensiones finales ya de fundición. Muy bien. Aquí el ejemplo que vemos pues es el del pistoncito, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una matriz que a través de un sistema de apertura y cierre, de desplazamiento horizontal, abre y cierra para poder generar la cavidad, vaciar el metal líquido, abre y sacamos nuestra pieza ya sólida. ¿De qué vamos a hacer las matrices? Pueden ser de hierro colado o van a ser de acero. En este caso estamos hablando de miles de piezas que se van a producir. No tiene sentido hablar de matrices si vamos a hacer 5 piezas. Acuérdense que tenemos que prorratear el costo de la matriz en el número de piezas que vamos a hacer. Entonces, esto es válido para producciones grandes. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener piezas de espesores muy delgados? Por ejemplo, de 1 milímetro. Queremos hacer una pieza de aluminio con espesores muy delgaditos. En ese caso, si colamos por gravedad, la pieza no alcanza a llenar, porque necesitaríamos coladas muy grandes, muy altas, una presión metalostática muy grande, para poder lograr que el metal entre a la cavidad antes de que solidifique esto. Entonces, en lugar de eso, ¿qué se hace? Se inyecta el metal. Nada más que cuando inyectamos metal cambian totalmente las consideraciones. ¿Cómo dijimos que era el flujo durante el llenado de un molde? Era laminar. ¿Cómo es el flujo en inyección? Es turbulento. Tan sencillo como piensen, tomen ustedes una jeringa, pongan agua y métanle presión. A ustedes ya no les tocó trabajar con mercurio en el laboratorio de termodinámico, los laboratorios ahí sobre todo de termodinámica, pero jugaba uno mucho con el mercurio, le mete uno presión y a la velocidad que va a salir. Entonces, ustedes piensen que está la pared del molde y avientan el chorro con la jeringa, el chorro de agua o de metal líquido. ¿Qué es lo que va a pasar? El metal no entra suavemente, sino va a entrar en un flujo turbulento. Entonces, ¿qué problema tenemos ahí? Tendencia a que queden gases atrapados. Entonces, tenemos que diseñar la matriz para que esos gases puedan salir. Segundo, ¿cuándo conviene inyectar una pieza? Cuando es muy delgada, y normalmente las piezas delgadas, ¿cómo van a ser? Pues pequeñas, van a ser, vamos a decir, de pesos reducidos. Entonces, hay máquinas que pueden inyectar hasta 50 kilogramos de aluminio de un golpe, ¿sí? Pero son muy poco usuales. Las máquinas que ustedes van a ver en su práctica profesional van a ser máquinas de 5 kilos para abajo, ¿sí? ¿Qué se puede inyectar? Pues materiales ferrosos, olvídense, eso no. Lo que se inyecta normalmente es de aluminio para abajo. ¿Se pueden inyectar aleaciones de cobre? Sí. ¿Se pueden inyectar latones? Sí, pero no es recomendable porque las matrices se acaban muy rápido. Entonces, en términos generales, ¿cuáles son las temperaturas máximas de inyección? Yo diría que del orden de unos 700 grados centígrados, ¿sí? Entonces, ¿qué inyectamos? Fundamentalmente, aluminio, magnesio y zinc. Aluminio y magnesio en algo que vamos a llamar como máquinas de cámara caliente. Zinc en algo que vamos a llamar como máquinas al revés. Aluminio y magnesio, máquinas de cámara fría. Aluminio y magnesio, máquinas de cámara fría. Zinc, máquinas de cámara caliente. ¿Dónde está la diferencia? Muy sencillo. En el caso de las máquinas de cámara fría, ustedes tienen un cilindro en donde introducen el metal líquido, sea de forma automática, sea manual, y hacen avanzar un pistón para que genere la presión necesaria y llene la pieza. Esa es una máquina de cámara fría. En una máquina de cámara caliente, el cilindro de inyección está inmerso en el metal líquido. Entonces, normalmente el pistón es vertical, sube el pistón,
entra el metal a la cavidad, al cilindro de inyección, baja el pistón, genera presión e inyecta la pieza. Cámara caliente, aleaciones con temperaturas de fusión menores de 450 grados. Cámara fría, pues digo hasta 700 grados fue lo que mencioné ahorita. ¿Cuándo usamos máquinas de inyección? Cuando ustedes van a hacer 50,000, 20,000, 100,000 piezas. Depende del tamaño de esta, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando, dice ahí, lote mínimo 10,000. Pues sí, o sea, esto no significa que 9,999 no inyectamos y si son 10,000 unos inyectamos, no. Esto tenemos que considerar cada caso en particular, tenemos que considerar su geometría y tenemos que justificar a través de los espesores. O sea, a final de cuentas, si vamos a automatizar el proceso por inyección, esto nos debe traer como resultado una disminución del costo de la pieza. Eso es evidente, ¿no? Muy bien. Tengo ahí una máquina de inyección. Lo vemos en la figura de la derecha. Tengo el pistón como es. Normalmente el pistón es horizontal. Entonces, el metal se introduce líquido al cilindro. Y una vez que tenemos la cantidad adecuada de metal, ¿qué hace el pistón? Avanza, genera presión y hace que llene la pieza, ¿sí? Mantiene la presión mientras que solidifica la pieza. ¿Eso qué significa? Que en esta matriz hay por obligación un sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento, ¿qué nos debe de garantizar? Que la pieza solidifique rápidamente y alcance una temperatura a la cual la podemos manipular sin que se tengan problemas porque se fracture. Entonces, una vez que esta pieza de aluminio tiene una temperatura, por ejemplo, de 300 grados, vamos a abrir la máquina, vamos a abrir las matrices y ya retiramos la pieza. ¿A qué temperatura se inyectó? Vamos a decir a 620 grados. Entonces, a esa temperatura llenó la matriz y reducimos 300 grados a través de extraer calor rápidamente a través de la matriz y del sistema de enfriamiento de esta. Y una vez que se extrae el calor necesario para que la temperatura baje a un rango en donde podemos manipularla sin problemas, extraemos la pieza. Entonces, todos estos pistones son de alta presión. ¿Qué significa? Son pistones que tienen, que trabajan en circuitos hidráulicos, ¿qué les gusta? De 3,000 libras de presión. O sea, más o menos, si lo vemos, 3,000 libras de presión son como unas 200 atmósferas, si lo quieren ver así. O sea, son presiones muy elevadas las que trabajan estos circuitos. Entonces, normalmente estos tienen sistemas con bombas de nitrógeno, bombas de nitrógeno, cápsulas de nitrógeno, que le dan una presión ya muy elevada al fluido hidráulico para que lo demás es por efecto de la bomba hidráulica y entonces alcanzar la presión de servicio del circuito que normalmente, insisto, anda por ahí de los 3,000 libras sobre pulgada cuadrada. Muy bien, ¿en qué consiste la máquina? El sistema de inyección, que es el que vemos aquí, y un sistema de apertura y cierre, ¿sí? ¿Qué datos son fundamentales en la máquina? La fuerza de cierre dada en toneladas o kilonewtons. La presión de inyección dada en libras sobre pulgada cuadrada o bares. El volumen de inyección, o sea, cuál es el tamaño que nos representa, cuál es el tamaño de la pieza que yo puedo inyectar, al igual que el espacio entre las matrices, o sea, el área de de las placas en donde yo puedo colocar la matriz. La fuerza de cierre de la máquina, que es lo que tengo aquí, es la presión de inyección por la sección transversal de la pieza, ¿sí? Y esto me va a dar una fuerza en toneladas o en kilonewtons. Ahí tenemos la máquina, muy simple, ¿sí? ¿Qué es? Es una estructura que puede ser de acero o de hierro gris, con unas placas de soporte y un sistema en donde tenemos un pistón que es el que va a aplicar la presión. Ahí tenemos otra máquina, ¿sí? Máquinas, todas estas son, me parece que son taiwanesas. En esta máquina nos dice que los dispositivos de extracción de la pieza pueden ser robotizados,
¿sí? Tenemos ahí otra, la vista, o sea, las placas guía, o sea, tengo la máquina consiste de 3 placas guía y 4 barras que son sobre las que corre la placa que desliza, ¿sí? Muy bien. ¿Qué parámetros son interesantes? Estos son datos de fabricante, datos técnicos de la máquina. ¿Qué me interesa? La fuerza de cierre de la máquina. ¿Cuánto tiene aquí? Son 7,000 kilonewtons, ¿no? O sea, tenemos ¿cuánto? Más o menos para motivos prácticos, si son kilonewtons, debe de ser 7,000 kilonewtons, son 700 toneladas de fuerza de cierre a motivos prácticos, ¿sí? Luego, ¿qué me interesa aquí? El tamaño de la, vamos a decir, de las placas de la máquina. 1,25 m por 1,36 m. Entonces eso nos da idea de la matriz que podemos nosotros colocar y por lo tanto de la pieza que podemos inyectar con esta máquina, ¿sí? El émbolo, o sea, el cilindro donde vamos a depositar el metal líquido en esta serie de máquinas va desde, debe de ser milímetros, desde 8, 9 y 10 centímetros. Muy bien. La cantidad dice peso de disparo, dependiendo de qué diámetro es el cilindro. Es de 8 centímetros, lo que más podemos inyectar es 4.2 kilos. Normalmente esto se da, si son cámara fría, se da en aluminio. Si son cámara caliente, se da en zinc. Entonces, si yo tengo 90 es 5.8 y si yo tengo 100 es 7.3. ¿Qué les dije al principio? Las máquinas de inyección convencionales normalmente van a ser de 5 kilos para abajo, ¿sí? ¿Qué podemos hacer inyectado? La estructura de un teléfono, la estructura de la laptop. ¿Qué más podríamos hacer? La estructura de una cámara fotográfica, ¿sí? Esas son típicas piezas inyectadas, piezas delgadas de alta precisión, fabricadas en metales normalmente ligeros, ¿sí? Y en metales que tienen baja temperatura de fusión, ¿sí? Muy bien. Peso de la máquina, de esta máquina, 27 toneladas, 27 toneladas y media. Entonces, esta maquinita que estábamos viendo aquí pesa 27 toneladas y a eso habrá que sumarle los moldes, ¿sí? ¿Cuál es la potencia? Me parece que aquí, aquí está la potencia. Son 37 kilowatts, que deben de ser como 50 caballos. Esa es la potencia de la bomba hidráulica que acciona la máquina. Entonces, pues la máquina, en función de qué la determino, del tamaño de mi pieza, de la sección transversal de mi pieza, ¿sí? Esos dos elementos. Para que mi pieza justifique inyectarlo, sus espesores tienen que ser menores de 3 milímetros y debe de ser de un metal de bajo punto de fusión, normalmente con una temperatura de fusión por abajo de los 700 grados centígrados. Muy bien. No sé si con esto tenemos una idea. Muy bien. Entonces, esto ya lo habíamos visto. Esta es una diapositiva que ya había salido. Y antes de empezar con la que sigue, ahí me detengo unos segundos. ¿Les queda una idea? ¿Les queda la idea de lo que es una máquina de fundición a presión o de inyección de metales? Ustedes me dicen. Sí, profesor. Gracias. Bueno, todo lo que dije anteriormente son máquinas de cámara fría, son para aluminio, por decirlo así. En las máquinas de cámara caliente, el cilindro donde se genera la presión está inmerso en el metal líquido. Entonces, el pistón normalmente es vertical. Cuando el pistón asciende, libera unos barrenos a través de los cuales entra el metal en el cilindro de inyección. Cuando el pistón baja, genera presión y obliga al metal a llenar la cavidad. Eso es lo que hace la diferencia. Vamos a decir, en este caso, todo el proceso se automatiza en el sentido de que no tenemos que trasladar el metal líquido del horno a la cámara de compresión, sino la cámara de compresión está adentro del horno. ¿Cuál es la diferencia de una máquina de cámara fría o de una máquina de cámara caliente?
que en la de cámara caliente, la cámara de compresión está rodeada del metal líquido, ¿sí? Desde el punto de vista mecánico, la máquina es lo mismo. Igual tiene 3 placas, una placa fija sobre la que se monta el semimolde fijo, una placa móvil sobre la que se monta el semimolde móvil, un sistema de apertura y cierre, ¿sí? Que me hace correr la placa móvil, ¿sí? Y que me permite, al desplazarse hacia atrás, que pueda yo extraer la pieza del molde, ¿sí? Y poder continuar mi proceso. En ese sentido, van a ser iguales. Entonces, esto que vemos aquí es una máquina de cámara caliente. La diferencia de las dos es lo que está aquí abajo. Esto que está en el lado derecho, ¿eso qué es? Es la zona donde está el metal líquido, la zona del horno. Y eso se ve en la parte de arriba. O sea, estamos viendo aquí nada más lo que es el horno de la máquina. Entonces, arriba del horno de la máquina, ¿qué es lo que vamos a tener? El pistón de inyección. ¿Cómo es el pistón? Vertical. Por lo demás, la placa fija, la placa móvil y la placa de respaldo, ¿sí? Van a estar, igualmente que en una máquina de cámara fría, van a estar con planos cuyo eje es normal al de inyección, y estas sobre la placa móvil y la placa fija va a estar montado la matriz. Muy bien. En una máquina de cámara caliente, normalmente las fuerzas de cierre que se alcanzan son menores. Estos son datos para una máquina de cámara caliente. Estos son datos de un fabricante taiwanés, el que hace estas máquinas que estoy mostrando en las figuras. Dice, de 25 a 350 toneladas de fuerza de cierre. Y el horno puede trabajar en un rango de 400 grados centígrados. ¿Para qué recomienda este fabricante su máquina? Para zinc y sus aleaciones. Entonces, pues básicamente para eso se usa una máquina de cámara caliente, para aleaciones de zinc. Normalmente lo que más se usan son los AMAX, que son eutécticos de zinc aluminio y se funden alrededor de los 385 grados centígrados, ¿sí? Entonces, esa es una máquina de cámara caliente. Y aquí están especificaciones que da este fabricante. El primer dato es la fuerza de cierre. Aquí, de 30 a 350 toneladas. El diámetro de inyección del pistón de inyección, lo que tenemos aquí. Pero lo que interesa es, bueno, está la presión máxima de colada y está el peso de colada. La primera máquina de 30 toneladas es para inyectar 600 gramos y la máquina de 350 toneladas es para inyectar 5 kilogramos, discúlpenme usted, 5,000 gramos, 4,970 gramos de zinc, ¿sí? Entonces, estas máquinas van desde 600 con una fuerza de cierre de 30 toneladas hasta 4,970 con una fuerza de cierre de 350 toneladas. La máxima apertura que va a tener estas máquinas es lo que habla aquí del espesor, ¿sí? Del closing stroke, es esto, el closing stroke. La máxima separación que puede tener, lo que corre la placa móvil va de 16 a 460 centímetros, ¿sí? Y luego por aquí debe de dar, por ejemplo, el espacio entre las barras. Esto les da una idea del tamaño de la matriz. La primera es de 26.5 por 26.5 centímetros para inyectar hasta 600 gramos. Y la última es de 58 por 58 para inyectar 4,970 gramos. ¿Está la idea hasta ahí? Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, profe. Profesor. Entonces tenemos una idea de las características de las máquinas de inyección. Muy bien, punto aparte, cambiamos la hoja y ahora hablamos de la fundición a baja presión. Este es un proceso bastante menos usual. Este es un proceso no para llenar piezas muy delgadas, es para piezas
de espesores ya importantes, 5 milímetros o más. Normalmente cuando ustedes quieren que tengan, vamos a decir, una excelente calidad metalúrgica. En este caso, la solidificación va a ser direccional. El ejemplo más típico de piezas fabricadas por fundición a baja presión son los rines, que la palabra no existe en castellano, existe en el inglés, pero no en castellano. Entonces voy a llamar las ruedas que se usan en los automóviles, ¿sí? Como el término rueda no lo usamos mucho, bueno, pues hay que usar el anglicismo, ¿sí? Que es el de rino, más que anglicismo, es un barbarismo, ¿sí? Vamos a usar ese barbarismo. Entonces, nosotros decimos, es que mi auto tiene rines de aluminio. Esos rines de aluminio, ¿cómo se hicieron? Por fundición a baja presión. Los rines de los autos normalmente son de 3 tipos. Uno, soldados, que son los de placa cero, que son los más baratos. Troquelados y soldados, placa cero, ¿sí? Segundo, entonces tenemos placa cero, 1. Tenemos que son troquelados y soldados. 2, fundidos a baja presión, que normalmente van a ser de aluminio, aleación aluminio, silicio, cobre. 3, forjados, forjados. Es cierto, esto sí, para un Lamborghini, para un Ferrari, para un superauto, los rines van forjados para que sean mucho más delgados y pueda garantizarse la resistencia que se demanda en esos autos. Si el rin va a costar 10 veces más de un rin convencional, realmente importará esto si se va a instalar en un Lamborghini que cuesta 5 millones de pesos, que cuesta 200 o 300 mil dólares, ¿importará que los rines cuesten cada rin $1,000? Seguramente no. O sea, lo compensa el valor total del automóvil, pero eso nos permite diseños con espesores muchísimo más delgados, al garantizar una mayor resistencia y una mayor tenacidad en el material del rin. No sé si hasta ahí está. Entonces, ¿qué nos garantiza la fundición a presión? Excelentes propiedades mecánicas. Ahí tenemos el ejemplo de las piezas típicas. Los rines ya llevan un maquinado, sí, pero es un maquinado bastante leve, sobre todo en las cejas. Ya llevan el acabado, pulido, etcétera. Pero insisto, maquinado solamente sobre la ceja del rin. ¿Y cómo es este proceso? El molde, que es un molde permanente, normalmente se coloca arriba del horno o arriba del elemento que contiene al metal líquido. Ese elemento que contiene al metal líquido es hermético y se introduce en esa zona, se introduce gas a presión. Al introducirse gas a presión, ¿qué va a pasar con la columna de metal que está aquí en este tubo? Pues la columna empieza a subir. Si yo aplico presión sobre el metal, pues se tiene que equilibrar la columna de metal. Entonces asciende ¿hasta qué? Hasta que llena totalmente mi molde. Una vez que llena el molde, tengo un sistema de enfriamiento en la parte superior de la matriz. Entonces empiezo a enfriar de arriba hacia abajo y entonces la pieza va solidificando. En realidad aquí la pieza tiene una colada 0, de valor 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo mantengo la presión, o sea, mantengo el metal líquido, mantengo presión sobre el metal líquido hasta que llena totalmente mi pieza. Perdón, no llena, hasta que solidifica, discúlpenme ustedes, hasta que solidifica totalmente mi pieza. Una vez que solidifica totalmente mi pieza, ¿qué hago? Retiro la presión. ¿Y qué va a pasar con el metal líquido? El metal líquido va, por efecto de presión, ¿sí? Retiro yo esta presión que está indicada con las flechas en azul, elimino esa presión, ¿y qué es lo que va a suceder? Que cae el metal de nuevo, ¿hacia dónde? Hacia el crisol, ¿sí? ¿Qué gas voy a usar para comprimir? Un gas que sea inerte. ¿Podría ser argón? Sí. ¿Podría ser nitrógeno? Sí. O sea, cualquier gas que no reaccione con el metal líquido. ¿Cuáles son los datos fundamentales de esta máquina? El tamaño del molde, la presión en la que vamos a trabajar, el volumen de este depósito y la presión que podemos dar en el gas de compresión. Eso nos permite entonces, pues el llenado, insisto, de la cavidad. Esto se usa para piezas grandes.
para piezas de secciones transversales, pues de decenas de centímetros, para piezas que tienen espesores de 5 milímetros o mayores, ¿sí? 4 milímetros o mayores, etcétera. Las máquinas son muy económicas, ¿sí? Realmente, mecánicamente son muy simples y nos dan la ventaja de la calidad microestructural del material. Muy bien. De nuevo, punto y aparte. ¿Se entiende lo que es fundición a baja presión? Ustedes me dicen. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, profe. Seguimos, ya vamos a terminar este tema. Terminando, ahora sí les dejo ya tarea, ¿sí? Centrifugado y semicentrifugado. A ver, pues, primero llenamos la cavidad por la fuerza de la gravedad, primero. Segundo, metimos una presión muy grande que es inyección para que llenara la pieza. En gravedad, los espesores a lo mejor eran de 3 milímetros para arriba. En inyección, los espesores eran de 3 milímetros para abajo. En fundición, a baja presión, dijimos, pues espesores de 4 o 5 milímetros para arriba. En fundición a presión, el llenado es por un flujo laminar, es muy lento, pero sobre todo garantizamos una solidificación direccional. Muy bien. Pero ¿cómo puedo también generar fuerzas que me permitan llenar la cavidad del molde? O sea, haciendo girar al molde. Si hago girar al molde, ¿cómo le llamo el proceso? Centrifugado. No estoy hablando del método de moldeo, no estoy diciendo cómo se hizo el molde. El molde normalmente va a ser metálico, en ocasiones es de hule para piezas muy pequeñitas, ¿sí? En algunas ocasiones será yeso para cuestiones de joyería u mecánica dental, y párenle de contar. Entonces, centrifugado pueden ser piezas de unos cuantos gramos, no me importa la temperatura de fusión, pero pueden ser piezas desde unos cuantos gramos hasta relativamente de, vamos a decir, de decenas de kilos. Todo va a depender qué tipo de centrifugado estoy manejando, ¿sí? Muy bien, ¿qué me permite el centrifugado? Que llene la pieza, que no haya defectos. ¿Qué me permite el centrifugado? Eliminar, vamos a decir, disminuir el tamaño de la colada y eliminar mazarotas. ¿Qué me permite el centrifugado? Hacer piezas huecas con cavidades cilíndricas sin necesidad de un corazón. Muy bien, y cuando reduzco un poquito la velocidad no le llamo centrifugado, le llamo semicentrifugado. ¿Esto qué me permite? Vamos a decir, que la pieza no tenga defectos, que llene perfectamente, me permite eliminar colada, me permite eliminar mazarota, me garantiza el llenado de la pieza, ¿no? Bueno. ¿Cómo podría ser el proceso? Ahí tengo en eje horizontal y la máquina en eje vertical. Eje horizontal, lado izquierdo. Eje vertical, lado derecho. Eje horizontal, antes, por ejemplo, todavía quizá en algún lugar del mundo se hace, yo tiene años que no lo veo en México este proceso. Para hacer algunas tuberías se llegaban a hacer de hierro colado. Ahora eso prácticamente ya no existe desde que se usa el PVC para hacer tuberías. Muy bien, pero cuando estas tuberías se hacían o se hacen de hierro colado, ¿qué es lo que se tenía? Una máquina que giraba sobre el eje horizontal y un sistema que nos permitía que el metal se introdujera a la máquina. Entonces, al hacerse girar la máquina, se genera una fuerza centrífuga y el metal, ¿qué hace? Se pega, se va a adherir a las paredes del molde y entonces podemos obtener una pieza con una cavidad central de forma cilíndrica, cuyo espesor dependa solo de la cantidad de metal que ustedes han vaciado. Para hablar del centrifugado, vamos a usar una nueva variable, la variable de centrifugado, esta G mayúscula, que nos da la relación de la fuerza centrífuga porque está dada por omega, aquí está mal esto, ¿no? Es omega cuadrada R, ¿no? Ahí está mal, déjenme ir a no, perdón. Aquí, se fue la diapositiva, ¿verdad? A ver, aceptar. Discúlpenme, ahí me quedé sin presentación. Me voy aquí. Ahí está la presentación, una disculpa.
regreso a la presión, a donde quiero hacer la corrección. La fuerza centrífuga, ¿qué es? Es omega cuadrada R, ¿no? Perdón, aquí está R, no me gusta cómo quedó. Una disculpa. Entonces, ahí debe de estar. Si quieren, dejo aquí un espacio. Ahí dejo un espacio y ahora sí pongo la R, sigue estando así. Entonces, a ver, aquí qué problema está. Bueno, entonces pongo la R de este lado. Más fácil, así está. Omega cuadrada R. Entonces, ahí ya tengo mi factor de centrifugado, estaba mal como lo había puesto. Omega cuadrada R es el efecto, la aceleración producto de la fuerza centrífuga entre la aceleración gravitacional o producto del campo gravitacional, y decimos semicentrifugado es cuando G es menor de 30. Centrifugado es cuando G es mayor de 50. Muy bien. Entonces, nosotros con todo esto podríamos sacar la presión que se produce en la superficie del molde por efecto del centrifugado. Hacemos todo el desarrollo, ahí está, no lo voy ahorita a repetir, y la presión va a estar dada por un medio de la densidad del metal, la velocidad angular al cuadrado y el radio de la superficie exterior de nuestro molde. Entonces, ¿de qué puede ser nuestro molde aquí? Pues de lo que ustedes quieran, siempre y cuando soporte las fuerzas que se generan durante el centrifugado. Y las fuerzas, pues aquí ya de una vez las estamos definiendo ya como presión, y entonces la resistencia de la arena o la resistencia del material del molde debe de ser mayor al valor que estemos calculando por esta expresión de un medio ρ omega cuadrada R. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo, ¿sí? Esto si la pieza es sólida. Si no, ¿qué tendríamos que decir? Aquí tendríamos que decir R exterior menos R interior. O sea, omega cuadrada tendríamos que multiplicarlo por el radio exterior menos el radio interior, ¿sí? Aquí está. Muy bien, aquí nada más déjenme ver cómo, por qué está n cuadrada, pieza hueca. A ver, aquí esto no me gusta. Revisamos. La fuerza es la masa por omega cuadrada R, que es la fuerza centrífuga, ¿sí? Muy bien, esto está bien. Omega cuadrada R, o sea, la masa es la densidad por el volumen, es el volumen de un cilindro, esto que tenemos aquí, por omega cuadrada R. Está bien, esta expresión está bien. Luego, seguimos con esa expresión. Entre el área es pi por diámetro por L. Nada más tendríamos aquí que ser congruentes. Tenemos aquí diámetro y aquí R. Entonces tenemos densidad, la L con la L en el numerador con la L en el denominador se cancela, la pi en numerador y denominador se cancela. En el numerador solamente nos queda el diámetro, que es el diámetro exterior, ¿sí? Muy bien. Y acá, ¿qué tenemos? Tenemos diámetro al cuadrado por R, ¿sí? Que sería diámetro sobre 2. Entonces, diámetro, aquí está 2R, está bien, por R, ya vi dónde está el error, no sé si ya aquí ya lo chequé. Entonces, vamos a ver si esto lo puedo corregir. Escape. Muy bien. Entonces, vamos a ver si lo podemos corregir. Si se deja corregir, entonces esto es R cuadrada. Ahí ya está corregido, ¿no? Porque tenemos R y R, pues es R cuadrada. Ahí había un error al final que eso nos estaba llevando a problemas posteriormente. Muy bien. Entonces tenemos esto. Para una pieza hueca, bueno, pues hacemos lo mismo, hacemos todo el desarrollo y ya a final de cuentas tenemos que la presión
está dada por esta expresión ahí. O sea, la diferencia de radios al cuadrado. Y luego, si nosotros queremos calcular la velocidad angular y lo que tenemos es un factor de centrifugado, pues simplemente despejamos de esta ecuación, ¿sí? Y entonces, a final de cuentas, pues de ahí ya podríamos despejar las revoluciones a las que debe de trabajar la máquina para una cierta fuerza de centrifugado, ¿sí? Si lo quieren ver en lugar de radianes, ahí ya está en revoluciones. Muy bien. Entonces, ¿centrifugado para qué se usa? Pues se puede utilizar para hacer las camisas de los cilindros. Es una pieza cilíndrica, delgada, que nosotros necesitamos que tenga una alta calidad metalúrgica. Entonces, ¿cómo la podemos hacer? Centrifugada. ¿Cómo la puedo ver esa pieza? Como si fuera un tubo, exactamente. Muy bien. Podemos trabajar en eje horizontal y en eje vertical. En eje vertical trabajamos piezas de altura pequeña. En eje horizontal trabajamos piezas cuya longitud excede al diámetro, o sea, cuya longitud es 10 o 15 o 20 veces el diámetro. Cuando el diámetro y la longitud de la pieza o la altura de la pieza son semejantes, trabajamos en un eje vertical. Y luego tenemos estas expresiones que se desarrollaron aquí y que nos permiten calcular cuál es la presión que genera el metal líquido sobre las paredes del molde. Esto nos permite determinar qué proceso de moldeo necesitamos o qué proceso de aglomeración o qué resistencia necesitamos en el molde para garantizar que soporte el molde las presiones a las que se va a someter durante el llenado de la pieza, durante el vaciado de la pieza. Muy bien. Entonces, eso es el centrifugado. Tenemos básicamente una expresión para calcular la presión para una pieza sólida, una expresión para calcular la presión en una pieza hueca y una expresión a partir de la cual podemos calcular las revoluciones que necesitamos para una pieza de un cierto radio y que vamos a trabajar con una cierta factor de centrifugado, para la cual hemos definido un cierto factor G mayúscula. Muy bien, hasta ahí dejamos centrifugado. Ya vamos a terminar, son 12:29, terminamos hoy mismo. Por último, los procesos 3D se pueden utilizar en la fundición, no directamente para fabricar la pieza, porque entonces ya no sería fundición. Los procesos de manufactura aditiva se utilizan para fabricar los moldes. O sea, a partir del diseño de la pieza, ustedes en CAD o en la paquetería de dibujo que ustedes quieran, diseñan la pieza con sus tolerancias, con todo lo que ustedes quieran, y entonces esa información se la mandan a una máquina que va a hacer el molde capa por capa, capa por capa. Lo va a ir construyendo y lo que vamos a tener luego es que ensamblar ese molde para poder, o sea, va a ser el molde capa por capa, ¿sí? Y esto, al terminar, nos va a permitir tener el molde y ya poderlo ensamblar. Entonces, ahí se usa la manufactura aditiva para la fundición, sí, pero no para hacer la pieza en sí, sino para hacer el molde. Entonces, podemos pasar de la conceptualización en un paquete de dibujo a la fabricación de la pieza fundida, haciendo nuestro molde sin un modelo, simplemente haciendo nuestro molde en una máquina que va aglomerando la arena capa a capa. Ese es el proceso de manufactura aditiva para lo que son procesos de fundición. Con esto concluyo el proceso de fundición. Lo que nos queda es una tarea que les voy a preparar el fin de semana, y el jueves estaríamos empezando con el siguiente tema. Entonces, hasta aquí es una tarea, ¿sí? Hasta aquí es una tarea y, insisto, esta no creo que la alcance a preparar de aquí al jueves. Me llevo un rato preparar las tareas, pero sí para el fin de semana y se deberá entregar
de esta semana a la otra, al viernes de la próxima semana. O sea, yo espero publicar la tarea el viernes para que se tenga que entregar el siguiente viernes o sábado. Este viernes es 9, espero entonces publicar la tarea el día 9 y se tendrá que entregar entre el 16 y entre el 16 o 17. Todavía tengo que pensar qué les voy a preguntar, cómo se les voy a preguntar, porque puede ser una tarea que sea de opción múltiple, como si fuera una especie de examen, en donde les doy un cierto tiempo, entran, ustedes responden, inmediatamente tienen su calificación. Va en dos partes, una primera parte que son puras preguntas de teoría, una segunda parte que es hacer pequeños problemas, en donde les voy llevando los diferentes valores de resultados y son los diferentes incisos de la, vamos a decir, de las diferentes preguntas que les voy haciendo para estructurar esa tarea. Puede ser así o pueden ser simplemente problemas. ¿De qué? Problemas de colada, problemas de inyección, problemas de colada, inyección, colada, inyección y centrifugado. De esos 3 puntos, de esos 3 temas, puede haber problemas. Igual en el examen puede haber problemas de esos 3 temas o de esas 3 áreas. ¿Sí? Muy bien. Con esto concluye fundición. ¿Qué dudas tienen al respecto? ¿No hay dudas? Por el momento no, profe. ¿No? ¿Ya se durmieron? Profe, ¿de dónde podríamos sacar algunos ejercicios de fundición? ¿De dónde podrían ponerse a estudiar? Acuérdense que les dije que estaba materia SAUP y en materia SAUP hay un libro de procesos de manufactura. Ahorita se pueden, todo el capítulo de introducción y todo el capítulo de procesos, tecnología de los procesos de fundición, ya se lo deben de leer, ¿sí? De ahí pueden estudiar sin necesidad de andar rebotando en tantos libros, sin necesidad de tantos inconvenientes, de ahí ya pueden estudiar. No sé si con eso está la respuesta. Sí, profe, gracias. Ándele. Muy bien. Profe, ¿cuándo sería el examen? Mándeme usted. ¿Cuándo sería el examen de fundición? Yo, mire, todavía tengo que hacer pulvimetalurgia, pero pulvimetalurgia la termino entre el jueves y el lunes. Entonces, el examen de fundición, pues va a ser por ahí de mediados. Lo habíamos pensado más o menos, la fecha programada era como por ahí de mediados de octubre. Entonces, va a acabar por ahí de mediados de octubre. Ahorita es que 6, ¿no? El examen va a ser aproximadamente el 20, así como vamos avanzando, va a ser el 20 o 22 de octubre. ¿Sí? Para que de una vez lo tengan clarito. O sea, los temas de examen se concluyen el próximo jueves, partiendo de ese hecho. Entonces, en realidad les doy 2 semanas para que repasen, para que pregunten, para que revisen, para que lean, y ahí tenemos el examen. Entonces, el próximo jueves es día 8, una semana, 15, 2 semanas, 22. Prácticamente en este momento ya podemos decir que el primer examen parcial es el 22 de octubre. Teníamos una fecha tentativa, me parece, de 15. Lo estamos corriendo una semana en los ajustes que se van haciendo ya sobre el avance, ya sobre la velocidad de avance que vamos teniendo. Queda la idea, o si quieren por mí lo hago el 15, pero yo pienso que van a tener menos tiempo para estudiar. ¿Sí? ¿Está la idea? Está bien. El 22. El 22, ¿no? Todo lo ¿Cuál era el dejamos nombre del libro que dijo, profe? A ver, mira, voy a ver si puedo entrar de aquí. Permítame tantito, déjame ver. Aquí, no tengo, estoy en esto. A ver, me voy a ir no sé si, ahorita no sé qué es lo que ustedes estén viendo o no están viendo nada. ¿O qué les estoy compartiendo ahí? Sí, ya se ve profesor. Sí se ve, profe. Ahí está la página de materia SAUP, ¿sí? ¿Cuál es nuestra materia? Manufactura, ¿sí? Muy bien, aquí están avisos, manufactura, etcétera. Entonces, vamos a ver libros, aquí está. Pestaña del lado izquierdo dice libros, ¿sí? Aparece un libro, Introducción a la mecánica del medio continuo, no nos interesa, ¿sí? Aparece otro libro, Modelado de procesos de manufactura, no nos interesa. Aparece otro libro, Manual de prácticas para el laboratorio, tampoco nos interesa, pero aparece este libro, es Procesos de Manufactura 1,
¿sí? No sé si todos lo están viendo, si en la pantalla que les estoy compartiendo se alcanza a ver. Sí, Sí, se se ve, ve. profesor. Es verde. Entonces, profesor. aquí voy a tratar de entrar a ver qué tanto problema tengo, ¿sí? Vamos a ver, ahorita supuestamente lo está abriendo, vamos a ver si lo abre. Si no lo abre, pues ni modo. Dice que sí lo está. Por alguna razón ahorita no lo puedo abrir. ¿Sí? Ah, se descargó, profe. Ajá. Sí, se descargó, ¿verdad? Entonces, aquí está ¿Pero ya. le puede dar clic? Aquí en procesos, a ver, aquí está. Ahí está, perdón. Lo había yo perdido, no lo había visto. Entonces, igual lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, en este libro ya aparece, ¿sí? Viene. ¿Qué hemos visto ahorita? Introducción a los procesos de manufactura. Primer capítulo, no leemos, es cultura general para tener que platicar con los amigos, ¿sí? Aunque sea por el teléfono celular o por videoconferencia. Y luego viene capítulo 3, métodos de fundición no colada. Muy bien, de la 69 a la 118. Y luego viene metalurgia de polvos, de la 121 a la 136. Eso es el examen. Entonces ya pueden ir leyendo para el examen, sí. ¿Pueden ir viendo sus dudas? Sí. ¿Queda la idea dónde está el material de consulta? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Todos es claro? Muy bien. Sí, está claro. ¿Les parece a ustedes si lo dejamos aquí para no aburrirlos? Sí, Va que profe. va. Sí, profe. Vale, Órale, profe. pues. Buen provecho. Nos vemos el jueves. Hacemos metalurgia de polvos y ya pensamos en el examen, en la tarea y en el examen. ¿Sí? Pásenla bonito. Ya, profe, Hasta muchas luego. Gracias, gracias. Profesor. Una pregunta rápida. Gracias. Hasta luego. Bye. Bueno, bye.